Bienvenidos a la segunda temporada de Sobriedad en Voz Alta. En este podcast abordaremos un tema que a menudo se silencia y se pasa por alto en nuestras conversaciones cotidianas: la prevención y el tratamiento de adicciones. En esta nueva etapa, continuaremos explorando las raíces de estos problemas, te platicaremos estrategias de prevención, conoceremos los caminos hacia la recuperación y hablaremos de todo lo relacionado con las adicciones en voz alta. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a un episodio más de Sobriedad en Voz Alta, esta vez en un formato nuevo, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de Clínica Monarca. El día de hoy estaremos dándole continuidad a nuestro anterior episodio donde nos dimos el espacio de estar contestando preguntas e inquietudes de nuestras familias y exusuarios. El día de hoy será la misma dinámica, compañeros, solamente que pues tenemos la oportunidad de estar aquí en vivo y ustedes pueden también preguntarnos en tiempo real. ¿Cómo están, Vicente, María José? Muy bien, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todas, para todos. Que yo diría que estos últimos encuentros que hemos podido tener con nuestras familias, con los usuarios y exusuarios, pues han sido de mucho provecho. ¿Qué tal el foro el día sábado? Pues fue un espacio que en lo particular disfruté muchísimo de ver, ¿no? Cómo está la necesidad al final de cuentas y que en este proceso de recuperación nunca será suficiente o nunca tendremos la información en su totalidad para aliviar al final de cuentas la angustia que sentimos. Correcto. Sí, indudablemente fue un espacio que las familias aprovecharon, ¿no? Y fue muy nutrido y nos dimos cuenta de que las familias sí quieren que aprender, trascender, aportar a los procesos de crecimiento personal de su hijo en proceso, llámese que esté interno o en el programa ambulatorio o ya en el seguimiento como tal, ¿sí? De manera que, no, para mí fue un éxito, ¿no? Sí, claro. Es importante seguir, o sea, es muy importante para nosotros el escuchar a las familias, el escuchar a los usuarios, exusuarios, porque al final de cuentas son pues el motivo por el cual nosotros estamos haciendo todo esto, es el motivo por el cual nosotros seguimos avanzando, seguimos con esta intención de querer seguir creciendo y bueno, esos espacios mientras nos permitan y nosotros podamos tener estos momentos los vamos a seguir haciendo con todo el gusto y toda la disposición de poder aportar un poco del conocimiento que a lo largo de los años hemos podido adquirir en lo profesional, en lo personal. Y bueno, si esto sirve para que otras personas empiecen, ¿verdad? O se motiven a hacer algo diferente, pues seguiremos avanzando. Muy bien. Bueno, ¿les parece si vamos empezando con alguna de las preguntas que quedaron pendientes? Y a quien está aquí conectados, siéntense con toda la confianza, por favor, de ir haciendo ahí sus preguntas y conforme vayamos avanzando, pues ahí vamos a ir respondiendo. ¿Sale? Bueno, creo que aquí hay una muy interesante porque dice: ¿cómo sé si mi familiar realmente quiere recuperarse o solo me está diciendo lo que quiero escuchar? Muy buena esa pregunta. Bueno, es una pregunta que igual es muy cotidiana, que sucede en el contexto, digámoslo así, familiar, llámese de núcleo familiar o de pareja. Y hay un hilo muy delgado ahí, porque hay algo importante. Si bien es cierto que estas personas son manipuladoras, pero nunca debemos de dudar de la buena voluntad que tiene la persona del cambio. ¿Sí? No dudemos de la buena voluntad. Si es en serio o no es en serio, si es una manipulación o no es una manipulación, creería que los mismos días van arrojando ese resultado, ¿cierto? La sugerencia aquí es que se sienten a dialogar con mucha claridad, ¿sí? Con mucha claridad, sin ponerle como flores o adornos a esa situación de decir, quiero cambiar, quiero tomar la decisión, ¿sí? Creería yo que no dudar de la voluntad, pero ser muy claros en ese diálogo. Claro, no, si bien es cierto que estos momentos de claridad o de pedir ayuda son a veces muy esporádicos, ¿no? O sea, que a veces se presentan en ellos, pero pueden pasar horas y de pronto son cambiantes.
que es por eso a lo mejor la duda, ¿verdad? ¿Cómo saber si sí o si no? Justo yo me sumo a la respuesta de Vicente. Hay que tener ese voto de confianza al final de cuentas, claro, ¿no? Nosotros siempre como familia en este caso, pues muy conscientes de que esto puede cambiar, pero pues no lo sabemos hasta que ya lo está intentando. Nunca vamos a saber cuándo va a ser el momento exacto. Entonces, pues si está a la disposición de apoyar de alguna manera, aprovechémoslo, ¿no? Sí, yo pienso que hay que aprovechar siempre estos momentos de luz, o sea, que ellos tienen como un rayito de luz, ¿no? Así es. Yo soy fiel creyente en que nunca será del todo genuino el pedir ayuda de una persona que tiene la problemática. Yo creo que siempre va detrás alguna situación, una circunstancia, una duda o sea, o un acontecimiento que lo está empujando a pedir la ayuda. Pero, ¿qué hacer? Creer, confiar y aprovechar en que esa persona tiene... Y muchas veces, esta es la misma recomendación que hacen mucho en los grupos de AA, ¿no? Haz como que crees, haz como que le entras al programa y quien quita y ahí pase la magia, ¿no? Entonces, yo creo que ya cuando alguien pide la ayuda para un internamiento o algo así, pues hay que aprovechar y ya el equipo multidisciplinario será el encargado de seducir y como lo mencionaba el otro día en el foro, ¿no? Yo soy fiel creyente que la recuperación es de atracción. Entonces, claro. y creo que somos unas instituciones que nos esforzamos mucho, Vicente y María José, por hacer la recuperación atractiva. Eso es importantísimo. Mira, así como en algún momento alguien, sí, lo seduzco. La droga también sedució, ¿cierto? Uno de las acciones que nosotros como terapeutas o como equipos interdisciplinarios es seducir y convertir los programas atractivos, ¿sí? Si convertimos los programas atractivos, seguramente que vamos a generar la inquietud en ese usuario, ¿sí? En esa familia. Porque recordemos que lastimosamente hay muchas familias que dicen, no, él es el del problema, él es el que tiene la dependencia, él es el que tiene el trastorno conductual y comportamental inadecuado, que lo sea atendido él. No, recordemos que esto es un todo, es él y la familia. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Nosotros debemos de seducir, nosotros los equipos interdisciplinarios, pero volver los programas atractivos. Bueno, vamos a hacer otra pregunta que dice, ¿cómo pongo límites sin sentir que lo estoy abandonando? Ay, esa es una pregunta que siempre está ese conflicto, ¿no? Entre las familias, cómo pongo límites, pero aquí es de ir poco a poco y entender realmente lo que es un límite, ¿no? Un límite no es abandonar, un límite no es ignorar, un límite no es desprenderme en una totalidad a llegar a la ignorancia de la situación o del tema, ¿no? No, un buen límite, y lo hemos platicado mucho con las familias en esas primeras intervenciones que tenemos con ellos, que es uno de los temas que para nosotros es muy importante que la familia realmente comprenda. Y es que un límite es, para poner un solo límite, tiene que llevar un buen proceso. Es un tema de comunicación, es un tema de introspección personal, qué tipo de límite lo voy a poner, por qué lo voy a poner. Entonces, yo creo que cuando uno hace toda esa reflexión, el sentimiento de abandonar queda fuera. Realmente ese límite se establece y da tranquilidad a quien lo pone, porque lleva un objetivo realmente, porque realmente está con una intención de primero ayudarnos como principalmente, ¿no? Y eso indudablemente ayuda a la otra persona, claro. ¿Sí? Ahora, que se pueda entender para el resto de la sociedad que es eso, no, lo estás abandonando, es que ya no lo quieres y demás, eso es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que en la pregunta hay una palabra, y una palabra clave, y ella nos dice, ¿cómo pongo límites sin yo sentir que lo estoy abandonando? Hay un sentimiento mío. Claro, y ese sentimiento de temor,
de que él va a sentir que lo estoy abandonando, que no lo amo, que no lo quiero. Y recuerden que amar es dejar volar. Amor responsable es disciplinar. Y es lo que tú acabas de decir. Un límite, ¿qué es un límite? Es cuando dialogo con alguien un deber, pero con claridad, ¿sí? Y cuando yo amo a alguien, pues no solamente deseo el bien, hago el bien para él. Y poner un límite es hacer el bien para él como para todo el sistema. Pero la pregunta aquí tiene una palabra muy disfrazada, muy soterrada por allí, y es sin sentir que lo estoy abandonando. No, aquí el sentimiento hay que dejarlo a un lado y ser muy racional, ¿sí? Porque pues, él tiene el trastorno del comportamiento y ha sido evidente, ¿sí? Entonces, los límites siempre han estado. Papá, mamá, la esposa, el hermano siempre ha colocado ahí, se ha puesto ahí el límite. Lo que pasa es que no se le da continuidad a ese límite. Así es. ¿Ves? O sea, se pone el límite, se habla del límite o se pone el límite por un día, 2 días, 5, a los 8 días ya no está. Es la falta de claridad lo que tú decías. Pero la invitación aquí a esa mamá, a ese papá o a esa esposa es ¿cuál? Es no tengo por qué tener ese sentimiento que estoy obrando mal. Y yo creo que aquí un problema con los límites, y no solamente en el tema de con una persona en recuperación, o sea, yo creo que en general hay un problema en el tema de los límites porque siento que como personas obviamos muchas cosas. O sea, muchas veces pensamos que es obvio que la otra persona debe de entender un límite que yo quiero tener, porque no tenemos la cultura de comunicarlo. Oye, Vicente, es que cuando tú haces eso, me hace sentir de esta manera. Entonces, no sé, podemos poner ejemplos muy tontos, ¿no? O sea, o muy, muy básicos que se nos hacen obvios, de, no sé, cuando vives con alguien y deja tirada la ropa. Y muchas veces tú como o sea, tú dices, pues es que es obvio que me va a molestar que deje la ropa fuera del cesto de la ropa sucia. Y quizás a otra persona, algo tan obvio para mí, que pues, lo más normal y lo básico es que lo pongas en donde va. Pero si no lo comunicas, entonces también creo, familia, que aparte del sentimiento de culpa, miedo que nos mencionaban ahorita María José y Vicente, pues es precisamente eso, ¿no? Aprender a comunicar y no obviar que tal límite se debe de cumplir. Si no lo comunico, pues no va a poder ser posible. Nunca vas a ver esa persona que le incomoda si deja la toalla o su chamarra ahí. ¿Ves? Tienes razón, muy buen ejemplo cotidiano. No, y sin duda es eso, ¿no? También es parte de nuestra creencia, de nuestra sociedad. Muchas veces yo por ejemplo, les planteo mucho a las familias que desde por ejemplo, el límite físico, ¿no? Que es algo que justo el tema de comunicación se nos complica bastante. No sé, quienes hemos andado en camión, el hecho de que nos subimos y va mucha gente y todo, y es incómodo y nos da mucha pena decir, oye, mi espacio, ¿no? Oye, hazte para allá. O sea, en temas, como dices tú, muy básicos, ¿sí? Que realmente cuando nos ponemos en una situación más seria, como el poner un límite a un hijo, a una pareja, sobre cosas ya más grandes, se nos complica porque no tenemos el hábito de realmente estarlo trabajando y sobre todo ser conscientes de eso. Por eso cuando llegamos a una situación ya de una magnitud más grande, el hecho de que ya no me estés robando, y no solo económicamente, ¿no? Sino la paz y demás. La tranquilidad, la comodidad. Ahí es donde entra este choque. Entonces es un ejercicio constante, pero es estar conscientes todo el tiempo. Ahí estamos tocando 2 temas supremamente importantes y como ustedes lo dicen, desde la cotidianidad. No está asociado al tema de las dependencias o las conductas adictivas, ¿sí? Y es un tema de la comunicación y los límites. Y tú lo decías ahora, María José, los límites o los deberes, ¿sí? O la comunicación empieza desde casa. Cuando yo al niño le digo, esto no es adecuado, o recuerda, tú debes de llevar los platos al fregadero, bueno, ¿sí? ¿Ves? Debes de organizar. Tu ropa la llevas a la lavadora, ¿no? Pero si yo soy claro, transmito claro la información, pongo las pautas claras y fomento la comunicación, yo no voy a tener tantas dificultades en la relación en ese sistema familiar.
Recordemos que muchas de las pautas o características de los trastornos adictivos comienzan en el sistema de crianza, ¿no? Y porque hay fragilidades o debilidades o fisuras en el sistema de crianza, es porque no hay claridad, no hay adecuada comunicación y claridad en los límites. Sí, claro. Que igual por eso nosotros en el residencial o en el internamiento como tal, o sea, vamos desde eso, desde lo más básico. Es por eso que hay cosas que a veces el mismo usuario, la familia no alcanza a comprender, bueno, pues ¿por qué a mí? Y solo piden como, no, a mí dame la terapia, a mí dame la sesión individual, dame la sesión grupal, etcétera. Pero no, o sea, desde que te levantas, de tender bien tu cama, desde tener tu espacio, o sea, desde ahí un saludo se empieza. De buenos días. Claro. Es lo básico. Claro. En desde lo cotidiano. A mí, ahorita que usted estaba platicando, me acordé mucho de el viernes, no, perdón, el lunes, que una de los compañeros, ¿no? Que estaba compartiendo espacio con nosotros, nos decía, es que se me olvidó que soy el hijo, ¿no? Y que yo soy tu mamá, o que yo soy, o sea, desde ahí, o sea, tal vez no, en la cotidianidad no nos damos cuenta, pero nos llevan hasta esos límites, hasta de realmente, o sea, vaya, hasta ese punto de no darnos cuenta y distorsionarnos, y justo eso nos lleva a situaciones más grandes que hasta en ese momento, cuando ya nos duele, ¿verdad? Es cuando caemos en la cuenta de... Y les decía hace un instante, como tú lo decías, Estefanía, sobre qué es lo cotidiano que muchas veces obviamos o omitimos. Y la comunidad terapéutica, tú lo decías, desde lo básico, empieza en las mañanas, ¿sí? Y por ahí decía, les decía hace un instante, Maxwell Jones, un psiquiatra, él fue el que habló sobre la revolución en la psiquiatría social, ¿sí? ¿Por qué la psiquiatría social? Porque siempre se vio la psiquiatría desde el manicomio, pero este psiquiatra comienza a hablar, no, desde la relación, cómo se relaciona el paciente o el usuario en un contexto social. Y es que comenzábamos a obviar esas situaciones que para algunos no eran importantes o relevantes, pero para otros sí, como el tema de los límites o el tema del buenos días o el cómo te apoyo, el cómo te colaboro, ¿cierto? Que muchas veces, por el afán de papá o de mamá, ¿sí? De irse a trabajar o por el afán de despachar, o sea, de enviar al hijo a la escuela, ¿sí? No se miraban a los ojos, ¿sí? O se les olvidaba cuál era su responsabilidad, lo que tú decías ahora. Se me olvida muchas veces cuál es mi rol en casa. Soy el hijo mayor, o soy el hijo menor, o soy el papá, o soy la mamá, ¿no? Sí, no, pues de hecho por eso hablamos de que es como una reestructuración total después de un tratamiento, o sea, no es nada más internar y ya, sino volver a acomodar cada quien, ¿no? En esos sitios donde nos corresponde. Que hay otra pregunta que esta es de un ex usuario y me parece muy buena, porque dice, ¿por qué sigo sintiéndome vacío aunque ya no consumo? Hoy. ¿Por qué sigo sintiéndome vacío si ya no consumo? Claro. Ahí es donde realmente nos damos cuenta que el consumo, o sea, es una parte importante de atender, pero no lo es todo. Indudablemente no es simplemente entrar en un proceso, no es simplemente dejar de consumir y ya está. No, o sea, es de los primeros pasos que hay que dar indudablemente, pasos bien importantes, porque si no, no te da la oportunidad de ir más allá, de ir más a fondo, ir más a la profundidad. Y es ahí donde no muchos se atreven a hacer eso, ¿no? Y el constante mantenimiento, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, creo que en la primera parte de este episodio lo platicábamos, que es constantemente, ¿verdad? O sea, no puedo pretender que en un periodo de tiempo voy a trabajar todo lo que tengo que trabajar y ya, ¿no? O sea, tengo que estarme constantemente replanteando hacia dónde voy, qué estoy haciendo, porque, a ver, sabemos que muchos de nuestros usuarios van al consumo precisamente para llenar ese vacío que sienten, ¿no? Pero cuando ya no hay un consumo y sigo sintiéndome así, la vida me está gritando que hay algo que todavía... Es una alarma. Sí, exactamente. Es una alarma, es un color ahí amarillo.
del semáforo, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Y es ahí donde hay que prestarle atención. Mira, en primer lugar, lo decíamos ahora o siempre lo hemos dicho, es un síntoma. El consumo es un síntoma, es el resultado de algo que no anda bien. Pero los primeros consumos fue porque me seducieron, porque quise experimentar, me agradó, entre comillas, ¿sí? Pero terminé consumiendo para evadir Eso que sí. una serie de pensamientos, una serie de recuerdos, una serie de emociones. Cuando ya no tengo ese consumo, pues quedó a flor de piel mi parte psicoemocional. ¿Y cómo lo resuelvo? Algunos los comienzan hay sustituciones por el trabajo, por el dinero, por la comida, ¿cierto? Entonces lo que tú acabas de decir es fundamental. Dos cosas, Estefanía, y es, sí, comienzo a identificar que hay una serie de sensaciones donde no me siento cómodo, lo que llama la persona aquí unos vacíos, pues debo identificarlos, ¿sí? Y dos, buscar ayuda. Sí, tú hablabas del mantenimiento. Recordemos, a todo hay que hacerle mantenimiento. Al carro, si no le hacemos mantenimiento al carro, si no le hacemos mantenimiento al ordenador o al móvil, ¿sí? Al reloj, ¿ves? Entonces, a la recuperación hay que hacerle mantenimiento 24 horas, ¿sí? Cada instante, porque esos son los pensamientos, son las emociones, ¿sí? Que me llevan a tener una conducta, Así ¿sí? es. Entonces, interesante, yo considero que si tiene aún esos vacíos, es que el cuerpo, la mente, el alma, le está llamando la atención. Le decimos, préstele atención, atiéndase, como dicen ustedes. Sí, aquí alguien nos comenta, el consumo es el síntoma de la enfermedad, hay que ir a las causas y consecuencias. Así me sentía yo. Alcohólicos Anónimos me ayuda mucho. Pues sí, ¿no? Precisamente muchas veces decimos que el asistir al grupo de Alcohólicos Anónimos es la pastilla diaria que necesita. Esa es la dosis, la vitamina. Sí, ¿por qué? Porque ahí, como todos los días tengo pensamientos que muchas veces aún no controlo y demás, voy con quien en algún momento ya se sintió así o se está sintiendo así, y pues esa unidad que nos regala Alcohólicos Anónimos, ¿no? De no sentirnos solos y de que es normal. Es normal sentirme así, o sea, así como yo me siento, hay unos cuantos aquí. Muy interesante. Es normal tener ese tipo de pensamientos, es normal tener algunas emociones. Anormal fuera que no pensaras, que no sintieras. Eso sí es anormal, ¿no? Y cuando no pretender no tener obstáculos, pretender no tener dificultades, es ilógico. Sí, es ilógico. Y la cotidianidad trae eso, esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones, esos obstáculos en las relaciones interpersonales. Y cuando yo voy a ayuda, donde mi terapeuta, cuando yo sí estoy en el programa, llámese residencial o ambulatorio, estoy en como familia, atendiéndome como familia en un instituto de familia, en un grupo de Al-Anon, qué sé yo, pero la familia debe de atenderse, ¿sí? Es normal. Cuando todo vuelve y coge fuerza, cuando no lo atendemos. Si ese compañero que nos escribió ahora no atiende esas sensaciones de vacío, pues se va a convertir en una bola de nieve. Entonces la invitación es, llama ya a un amigo, ¿sí? Ve al grupo o llega a tu programa donde estuviste. Lo mismo a las familias, atiéndase como familia. Yo siempre digo algo, el comedor está hecho para dos cosas, en casa el comedor está hecho para dos cosas, es para comer, para ingerir los alimentos en familia, cosa que ya no hacemos, y dos, para hablar. No estamos hablando en familia, ¿sí? Y la invitación nuestra es esa, ¿no? Así es. A ver, familia, ¿cómo reconstruyo la confianza con mi familia? A mí hay algo que me gusta mucho, Vicente, que tú dices mucho, que dices que ya no hay nada que recuperar. O sea... No, y más eso. Sí, o sea... La confianza. Y siento que pues es como quiebro algo de cristal, sí. Ajá. Y por más que tenga todos los pedacitos y demás, pues los pego, pero ya no es lo mismo. Pero aquí lo bonito, ¿verdad? Es que tengo de hoy hacia adelante para reconstruir, pero ya no recuperar, construir una nueva dinámica, una nueva confianza. Y eso me gusta mucho porque sí, como que muchas veces estamos
¿cómo recupero lo que, o sea, Lo que el daño dijiste que... ayer, por ejemplo. ¿Tú cómo Sí, puedes recuperar lo que dijiste ayer? Lo que hiciste ayer. Venga, no se puede. ¿cómo? No hay forma. Solo de ahora en adelante me puedo hacer responsable de lo que pueda causar. Ahora sí, con más conciencia, con... Pero para mí, pues, esa te digo, es algo que yo te he escuchado en repetidas ocasiones que lo compartes tanto con las familias como los usuarios, ¿no? No hay una manera de recuperar lo que ya hice, lo que ya causé, pero sí soy responsable de ahora en adelante, de ya no, Mira, de el no. programa dice algo, lo que tú acabas de decir. El programa dice, tú no eres culpable, tú eres responsable. ¿Ok? Ahora, de lo que estamos hablando frente a la confianza. Sí, yo manifiesto, no pensemos en que hay que recuperar, en que hoy es la oportunidad que tenemos de replantear mi estilo de vida, de replantear algunas actitudes hoy, ¿sí? Voy a cuidar lo que tengo hoy. ¿Qué tengo hoy? Estos pensamientos, esas emociones que tengo hoy. Hoy tengo a mi pareja, ¿sí? Y entonces, ¿cómo la voy a hacer sentir bien? ¿Con qué palabras? ¿Con qué gestos? ¿Con qué conductas? Hoy tengo a mi mamá, tengo a mi papá, ¿sí? Es cuidar hoy. Y si cuido lo que tengo hoy, a conciencia de lo que tú decías, ¿sí? Seguramente que estoy regando, estoy oxigenando esa relación con papá, con mamá o con mi pareja, estoy oxigenando mi recuperación y mañana será un día quizás mejor, quizás porque Ujú. tampoco sabemos qué va a pasar mañana, pero hoy es hoy. Sí, hagámoslo bien hoy. Mamás, papás, a los terapeutas que nos escuchan, ¿sí? Porque también los terapeutas necesitan, ¿sí? Replantearse formas de orientar y de acompañar a las familias. ¿Sí? Los terapeutas también necesitamos. Esta mañana hablábamos sobre quién es el buen terapeuta. Y el buen terapeuta no es el que más sabe. El buen terapeuta es aquel que aprende a escuchar. El buen terapeuta es el que aprende a trabajar en equipo. El Así buen, es. el buen terapeuta es el que es solidario y el que reconoce que necesita también del otro. Y el buen terapeuta es el que se autoevalúa, ¿sí? Más Así allá es. de cualquier conocimiento. Entonces, todo esto también va para nuestros queridos directores de centros, a los padrinos, ¿sí? A las madrinas, a los psicólogos, a los psiquiatras, que son muy buenos y que agradecemos desde este live también y desde acá, desde la Clínica Renacer y Monarca, agradecemos a todas las personas que ayudan a los padres, a las madres, a las esposas, ¿sí? Pero sí es el momento de replantear. Muy bien. Miren, aquí hay una que nos dice, entiendo la parte de la confianza, pero ¿por qué se sigue viviendo como familiar en el amarillo? Alerta constante. Porque no tienes paz, porque aún así él está estudiando, trabajando, haciendo un uso adecuado del dinero, tiene una adecuada actitud y tú como mamá o como esposa sigues anclada a un pensamiento del pasado. Eso es lo que no te deja tener equilibrio, tranquilidad. Digo yo, ¿no? No, claro, y es un poco el estar como familia queriendo vivir o queriendo tener esa persona, esa expectativa nuestra, ¿no? Aquella persona que yo idealicé, que yo necesité, que yo quiero y demás, cuando no es, ¿no? O sea, cuando realmente ya no está y es un duelo y como familia es muy complicado llegar a ese entendimiento, así como la persona en cuestión lleva su proceso, la familia también es complicado, ¿no? Me decía el otro día una, una ex paciente, me decía, oye, Majo, ya han pasado 3 años y mi mamá sigue teniendo comportamientos como si hubiese sido ayer lo que sucedió, ¿no? Entonces, claro, o sea, está en una alerta constante, todo su organismo, toda su mente, sus emociones están reviviendo constantemente aquel trauma, ¿no? Que se queda al final de cuentas. Entonces, pues, ¿por qué se sigue viviendo de la misma manera? Porque también no hay un trabajo, ¿no? Porque realmente no Exactamente. hay un ese paso como familia, porque a veces nos quedamos con que, bueno, el hecho de que ahí estés y todo está bien. Y no, o sea, yo necesito como familia también a dar ese proceso y también aprender y también mi red de apoyo y también la psicología y todo lo demás, pues para dejar de sentir esa parte. Y mira que yo creería aquí que es que la expectativa también de la familia es muy alta en relación al cambio,
Claro. ¿Qué esperan de esa persona en su proceso de crecimiento personal? ¿Sí? Y entonces cuando lo ven que es una persona normal, que salió de su centro, de su programa residencial o ambulatorio, no sé, pero que sigue presentando algunos altibajos emocionales, ¿sí? La familia dice, no, pero es que él está mal, tengo que estar mucho más pendiente, mucho más alerta. No, a veces perdón, a veces el miedo o la angustia hace que mamá o que papá o que la pareja cometa errores. Y muchas veces también, yo creo que ahí es donde, o sea, si sigo viviendo en alerta, o sea, es el primer indicador de, como decía María José, de que no hay un trabajo propio, individual, ¿no? Porque yo siempre les digo a las familias, entonces, ¿cuál fue el chiste de llevarlo a un tratamiento y de yo también llenarme de herramientas como familia si sigo viviendo en alerta? Eso no es vivir, Eso no es vivir. porque entonces sigo intentando querer controlar No, las situaciones y eso sabemos, o sea, yo les digo, es que tenemos que entender que eso no nos funcionó anteriormente y no nos va a funcionar nunca porque nunca va a estar en nuestro control. Entonces ahí es algo que si tú como familia sigues en constante alerta, uno, pues es de voltearte a ver y ver qué cambios necesitas hacer tú para dejar de vivir. O sea, porque tienes que estar bien con o sin el consumo. Y aparte algo que creo que nos pasa mucho como familia es que queremos los cambios inmediatamente. Es un proceso, yo digo, o sea, esa persona lleva 3, 5, 10, 20 años, no sé, o sea, viviendo bajo las sustancias y demás, y queremos que en un año cambie radicalmente, En un no hay año, manera. ¿no? Que en 2 meses, que en 2 meses ya esté, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante porque vivir en ese estado, tú lo decías hace un momento, no es vivir. Y ahí donde uno dice, ahí no hay salud emocional. Y cuando no hay salud emocional, no hay salud física. Y cuando no hay salud emocional ni salud física, pues no hay salud mental, ¿sí? Y seguimos depositando la responsabilidad en el otro, esa mamá o ese papá. No, es que yo pienso, yo no duermo, yo no como por él, cuando él ya no consume, cuando está ejecutando, digámoslo de esta manera, su proyecto de vida o las pautas que le han dado sus terapeutas, ¿no? sí, Es claro. que se atienda a la familia, ¿no? Así Indudablemente. es. Miren, aquí está una muy buena que dice, en un escenario, madre e hija, donde ambas tienen depresión y codependencia. La hija ya tiene las herramientas, la madre no tiene ni quiere las herramientas. ¿Qué haces tú como hija que te cuidas y cuidas a tu mamá? Donde sabemos que es un trabajo de diario, pero a la vez es cansado cargar con doble trabajo de recuperación. Y es un caso muy común, ¿eh? O sea, el hecho de... Ahí es donde toca un poco centrarse y tomar cada quien su rol, ¿no? Ajá. Porque bueno, ahí a lo que nos compartes, Stephanie, pues escucho pues una hija queriendo hacer el papel de una mamá, de también tener aunque haya herramientas, pues aún se sigue cargando con la vida del otro y siempre vivir a costa de si la otra persona está bien, llámale el parentesco que tú quieras, pues no es vivir. O sea, no es vivir. Es una situación complicada porque hay muchas emociones, el parentesco, cómo dejo a mi mamá sola, ¿no? Cómo la dejo caer, cómo dejo todo eso. Es lo complicado, es lo complicado. Pero, Sí, adelante, adelante. sí, esta señorita tiene herramientas o si se va a esa caja de herramientas, ahí la tiene ella para tomar la decisión que debe permitirle a la mamá hacer. Cuando le permite a la mamá hacer, seguramente la mamá va a caer en la cuenta de que está actuando de una manera inadecuada, pero ya está cargando con dos situaciones. Con ella, con su, no sé si su conducta adictiva, Depresión su depresión, o ¿cierto? dependencia. Codependencia, mira toda esa carga que ella tiene, ese estigma que tiene de depresión, imagínate tú, ¿sí? Y estar con la mamá, no, la mamá ya tiene unas pautas, que cada uno haga su trabajo, ¿no? Aquí la sugerencia es que cada uno haga su trabajo y que
se den la oportunidad también de esperar qué sucede. Si están haciendo el trabajo, o sea, ¿cuál es el trabajo? Aplique las sugerencias o las herramientas que se le ha dado. Yo aquí vino a mi mente la oración de la serenidad, ¿no? O sea, porque realmente hay que tener muy presente dónde yo puedo controlar la situación, qué no, ¿verdad? Pero hay que estar muy conscientes de, bueno, la oración dice la sabiduría para reconocer esa Claro. diferencia. Cuándo yo puedo realmente aportar, cuándo no, y tener el valor de enfrentar a esas consecuencias, aún sea, es que muchas veces, y esto, a ver, si estábamos en el tema de hablando, sí, o sea, un diálogo, a veces es necesario poner distancia de las familias. Por favor. O sea, a veces es Yo quería decir realmente eso. necesario decir, oye, o sea, es que no puedo, ¿sabes? O sea, no puedo realmente continuar viviendo así, no es sano para mí, no es sano para Los ti. límites, ¿no? Claro. Y poner esa distancia, ¿no? Y claro, yo sé que la primera a lo mejor es el sentimiento de culpa El temor. y que venga el reclamo y todo esto, pero es que si no cruzamos esa parte, nunca va a haber paz. Nunca, es un círculo vicioso. ¿No? O no va a haber ese resultado que de una u otra manera esperamos o se necesita cuando Claro. yo tome la decisión. Pero volvemos a lo mismo. Comunicación, claridad en esa comunicación, ¿sí? Y pautas claras. Porque Sí. la niña de pronto allí no tienen pautas, o sea, claridad en las pautas que tienen que llevar. O sea, ¿cuál es tu deber? ¿Hasta dónde puedo ir yo como hija? ¿Hasta dónde puedes ir tú como mamá? Claro. ¿Sí? Una hija nunca puede llegar a ser la terapeuta de la mamá o la mamá no puede ser la terapeuta de... No, ¿cómo la hija va a ser la mamá? Roles trastocados. Entonces sí es necesario que apliquen las sugerencias que les han dado o que retomemos a la ayuda de los terapeutas, terapeuta de familia o al psicólogo, bueno, qué sé yo. A ver, aquí a veces, obviamente, ¿no? Que, por ejemplo, en ese caso, que ya tiene herramientas y que ella puede detectar ciertas cosas y en ese caso la mamá no. Eh, Aquí es como muy importante también saber que cada quien tiene su proceso, ¿no? O sea, que cada quien tiene sus momentos. A veces yo te quiero obligar a que realmente ya tengas todo esto, pero pues es que cada quien lo vive diferente también, ¿no? Así es. Dice, los altibajos son parte de la vida y más aún adentro de un proceso. Y eso no solo tiene que entender la persona que está en recuperación, sino también su familia o su círculo. Sí, pues Total. era tipo lo que yo mencionaba ahorita, ¿no? O sea, que muchas veces queremos como familia... No, y fíjense que el lunes, en el espacio que tuvimos con las familias, a mí me llamó mucho la atención que una familia decía, es que no lo veo enérgico, no lo veo con ganas de... Y es algo con lo que yo a lo largo de estos años me he topado mucho, que las familias piensan como que después de un tratamiento se les dio pila y se les programó algo y que siempre van a querer estar con la familia, ir, venir, hacer, no hacer. Y no, una realidad es que pues siguen siendo humanos, ¿no? O Buen sea, punto siguen es. siendo humanos. A veces, o sea, hay veces que personas, todos tenemos días buenos y días malos. Hay veces que, no sé, por algo tan básico, no dormimos bien y no tenemos la misma energía que un día anterior. Y Somos eso, somos seres emocionales por naturaleza. así es. Y creo que es ahí donde la familia tiene que ser muy empática y tiene que entender, ¿verdad? Que pues no siempre van a estar felices. O equilibrados, no. No, no, La no. perfección no existe. Y hemos hablado siempre que esto es un proceso y los procesos no son estáticos, ¿sí? Y el ser humano no es estático, ¿ve? Así El ser es. humano es cambiante porque viene cantidad de pensamientos, de emociones, por consiguiente vienen variedad en conductas. Entonces sí es tomar las cosas con mucha tranquilidad, no con tanto dramatismo, ser consciente también de la cantidad y del sinnúmero de estigmas que hay del tema de las conductas adictivas, del tema de la coadicción, del tema de, no, tomemos esto con calma.
tú lo decías ahora, una palabra que dices ahora, Estefanía, y es que eso no es vivir. Eso no es vivir. Vivir es disfrutar un trago de agua, una canción, una pequeña lectura, un hola, un cómo es. Eso es vivir, ¿no? Es sentarse en el sillón, ¿sí? Bueno, qué sé yo, ¿ves? Y eso es espiritualidad. Ahora me decías, o alguien decía, bueno, y la espiritualidad es necesaria en el proceso de crecimiento personal. Tú lo decías ahora, eso es vivir. ¿Qué es vivir? Espiritualidad. Sí. Espiritualidad, no religión. No Que religión. luego No religión. se No confunden. entremos Son en dos esos cosas. temas. No, eso es otro tema, mami. Pero la espiritualidad es comodidad Así es. consigo mismo. Eso es espiritualidad. Paz. Comodidad con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago. La espiritualidad no se ve. La espiritualidad no se toca. La espiritualidad se siente. Se vive. Se literal. vive, gracias. La espiritualidad se vive. Es como la sobriedad. La sobriedad se vive y se transmite de esa manera. Allí, perdóneme, me quedé pensando en esta parte de estos altibajos, ¿no? Que se puedan mostrar. Y aquí es bien importante porque si no muchas veces también en el querer, ¿no? Porque ciertamente una persona que entra en recuperación tiene el deseo de cambiar, Seguro. tiene el deseo de hacer algo diferente, de ser alguien diferente. Pero hay veces que también ellos salen queriendo cumplir esas expectativas de esa mamá, de ese papá, por esas culpas. Y hay veces que pintan todo bien, ¿no? Que, sí, yo estoy bien y siempre feliz y demás, por no querer mostrarse realmente, ¿no? Porque sabe que si se muestra de esa manera, triste, enojado, la familia va a volver igual y otra vez Va a puede volver colapsar. el mismo. Entonces ahí es bien importante que en familia o el entorno donde se incluyen nuestros usuarios, hablándolo de lo residencial, pues eso, seamos bien pacientes y seamos bien empáticos en ese sentido porque no sabemos qué tan complicado es y el hecho de darles la confianza de mostrarte como realmente eres, muéstrate así con tus imperfecciones, con tus inseguridades, tus enojos y demás, porque es la manera de ser, ¿no? Que a veces ellos por eso se fueron a un consumo, ¿no? Porque realmente no podían sentirse ellos mismos. No se sentían cómodos. Así es. No sentían que eran auténticos en su pensar, en su sentir y para actuar había un limitante. Y eso es muy interesante lo que tú dices. Y por eso hablamos en muchos contextos en los programas residenciales de identidad, de Así toma de es. decisiones, de asertividad. ¿Por qué? Porque él o ella en casa, sí, en su momento no fue auténtico en su pensar, en su sentir, en su actuar, porque había un limitante en algún integrante de la familia, ¿no? Claro. Así es. Muy bien, familia. Y muchas gracias a quienes están haciendo aquí preguntas. Aprovechen, aquí nos Por estamos favor. el tiempo que ustedes quieran, sigan preguntándonos. Pero aquí hay una que dice, ¿qué estímulos cognitivos o rutinas, estructuradas se recomiendan para ayudar a sanar y recuperar la disciplina diaria? La disciplina no se sana, licenciada. No sé si recuperar, no. Yo creo que la disciplina es un elemento fundamental para cualquier ser humano, siempre y cuando se ordene la persona. ¿Sí? Cuando la persona se ordena, comienza a haber disciplina, ¿cierto? Pero la disciplina, yo también diría que ella no se recupera, ¿no? Yo me ordeno en lo que quiero ser, en las fisuras que observa en mi cotidianidad, como tú lo decías, en lo básico, y comienza a haber disciplina, ¿sí? Y decía algo práctico, decía la persona, ¿no? Que algo práctico, que algo en lo cotidiano, ¿sí? Yo empezaría por lo que decía María José, o tú decías, en lo básico, en lo más básico, tu cama, o tu closet, o tu presentación personal, o cumplir horarios, ¿sí? Si tú te ordenas, es con tus alimentos. Sí. Pienso que comienza a haber la disciplina. Y tu actitud cambia. Y la relación con el otro cambia inmediatamente. Entonces yo diría que sería en lo cotidiano y en lo básico. Para la disciplina no se recupera, no. Cuando yo me ordeno,
sé qué debo de hacer, ¿sí? Y lo hago, le pongo acción. Ahí comienza a haber disciplina y comienza a haber cambios en la vida de la persona. Claro, ahí tocas una palabra que a mí me gusta mucho y es el tema cognitivo, ¿no? Porque indudablemente, claro, siempre hablamos de espiritualidad, ya lo tocamos, de emoción, de conductas y todo esto, pero indudablemente, bueno, no sé si la pregunta va referente al consumo de sustancias, pero sí hay que comprender que esto cognitivamente sí empieza a haber estragos, ¿sí? O sea, sí empieza a haber una serie de situaciones en la parte del cerebro que controla ciertas cosas, el control de impulsos, velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva, que sin duda son funciones que le permiten al ser humano ser funcionales o convivir en sociedad o tener la capacidad de elección y demás. Entonces, claro, con el consumo sí es una función que se atrofia. Sí es una función que realmente empieza, y claro, por eso se complica mucho más el tema de la recuperación. Por eso es principal en un tratamiento, o bueno, en alguien que quiere o que empieza un proceso, pues el tema del dormir bien, del comer bien, del medicamento, porque el cerebro se empieza a desinflamar y es cuando empieza a haber más claridad. Y todo esto sí es bien importante y justo lo anclo a lo que decía Vicente. ¿Dónde yo lo puedo? No hay como un tema, claro, hay muchas actividades, sopas de letra, cuestiones de motricidad fina, el ejercicio, el aprender un nuevo hábito, una nueva, no sé, tocar algún instrumento, son cosas que podemos nosotros hacer para ayudarle a nuestro cerebro a recuperarse, a que las neuronas empiecen a tener toda esta conexión. Pero también está desde tender bien mi cama, o sea, todo el proceso que yo hago al hacer eso, el estar, no sé, simplemente el hecho de cambiar de rutas cuando voy del trabajo a la casa, cuando son cosas que al cerebro le ayudan a estar más despierto y estar más conectado. Entonces el tema cognitivo en el tema de las adicciones sí es un tema muy importante que se puede prestar atención y que puede sumar al proceso en conjunto a todo lo demás, ¿no? A todo lo demás que nosotros venimos recomendando, al tema de los grupos de apoyo, de psicología, psiquiatría, bueno, etcétera. Pero sí, bueno, no sé si un poco iba por ahí, pero sí son cosas que cuando realmente le prestamos atención podemos comprender muchas cosas y eso nos ayuda a realmente tener un mejor proceso y darnos una comprensión también, ¿no? Uno, ¿por qué no retengo algo? Porque cuando leo se me va la información. No, pues es que algo pasó en tu cerebro, ¿no? Algo indudablemente no estábamos consumiendo cualquier cosa, o sea, era una situación importante que pues sí, con esos pequeños detalles del día a día, con ejercicios, les digo, el aprender a tocar algún instrumento y demás, eso aporta mucho también. Sí, y bueno, sin duda eso pues nos lo hizo una familia, esa pregunta nos lo hizo una familia, y creo que también es ahí cuestión de responsabilizar a la persona, ¿no? Creo que de nuestros centros salen ya con una rutina estructurada, y también lo mencionaban el día lunes, claro, ¿no? sí, O sea, sí, la sí. importancia de yo usuario, continuar, y por eso yo creo que ahí va un gran porcentaje de lo que importa en un tratamiento, ¿no? Las rutinas que les ayudamos a estructurar en cosas tan básicas, como dices tú, o sea, tender la cama. Algo que la adicción o la depresión, la conducta en algún momento les arrebató. Algo tan básico como asearme bien, como tender la cama, como ser ordenado, ¿no? Como decías tú. Y creo que también como familia tenemos que responsabilizar que ellos ya traen una rutina y únicamente pues motivar a que continúen con ella, ¿no? Y sin duda el tema que tocas, María José, de lo cognitivo, me trajo a la mente que también es o sea, que la familia tiene que trabajar mucho con la aceptación. Me vinieron varios casos de familias que viven en frustración después de un tratamiento residencial porque no aceptan los daños cognitivos que la droga dejó en su familiar. Nos ha tocado médicos que ya no pueden continuar siendo médicos porque ya hay un daño cognitivo que si bien, como decía mi compañera María José, hay muchas maneras de
de ayudar, ¿no? O sea, ejercitándome, pues muchas cosas de las que tú dijiste, pues hay daños que ya no hay vuelta. Casi que irreversibles. Ajá. Entonces, creo que ahí también entra un tema de la aceptación de la familia de, ok, o sea, mi hijo era médico, ya no puede ejercer medicina. Muchas veces me dicen, Fanny, es que tú no sabes cuánto le invertimos a sus estudios, apostamos mucho por él. Pues sí, pero también hay que pues, ubicarnos que pues lamentablemente, ¿verdad? La droga deja estragos y hay veces que sí es irreversible eso. Entonces lo cognitivo evidentemente juega un papel súper importante, pero sí todos nos vamos como en lo básico, ¿no? O sea, la espiritualidad, lo emocional, y ya así como que queremos centrarnos en eso, pero hay algo que va más allá. Para eso, para ese tema cognitivo es supremamente importante, entonces, valga la redundancia, atenderse de su psicólogo y que su psicólogo en ese proceso le ayude a identificar cuáles son esos pensamientos, ¿sí? Que se le generan y que no le permiten dar continuidad a esa vida cotidiana equilibrada, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Entonces, para los procesos cognitivos, mi sugerencia es atiéndete de un psicólogo con ese enfoque cognitivo-conductual. 2, hay psiquiatras muy buenos, ¿sí? Que más allá del medicamento tienen unos diálogos con sus pacientes y le hace caer en la cuenta allí de que son pensamientos que son inevitables tenerlos, ¿sí? Porque recordemos lo que yo siempre digo, ¿qué sabe hacer la mente? Pensar. El pensamiento llegará. Entonces la pregunta ahí, ¿cuáles serían las técnicas para en esa parte cognitiva, el pensamiento? Recuerden, el pensamiento llegará. Tengo que aprender técnicas para identificar el pensamiento. Entonces hay algo que se llama la metacognición. Eso es muy antiguo, lleva años, pero poco lo escuchamos, ¿sí? Y es aprender a mirar el pensamiento. 2, aprender a hablarle al pensamiento. Y servirlo. ¿Sí? Y 3, tomar una decisión en relación al pensamiento. Eso es una técnica de lo cognitivo, ¿sí? ¿Quién lo haría? Hazte atender de tu psicólogo, ¿sí? Y comience en ese proceso, porque siempre vamos a necesitar atender esa parte cognitiva, siempre. Y eso no tiene que ser con una dependencia, una conducta adictiva tóxica, con las conductas no tóxicas, el tema de la ansiedad, el síntoma de la depresión, tiene que ver con todos esos procesos cognitivos. Entonces, atiéndase y es aprender a mirar el pensamiento, aprender a tomar decisiones con ese pensamiento. Sugerencia. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta que dice, le puse límites a mi hijo y se fue a vivir al mismo lugar donde él se echó a perder. Y yo simplemente le daré su espacio. ¿Qué consejo me podrían dar? Yo pues primeramente pues valiente, ¿no? Muy valiente la persona que puso esos límites y a pesar de que su hijo lo tomó de esta manera y decidió alejarse y decidir darle el espacio, es una decisión pues fuerte, ¿no? Para una madre porque está viendo que su hijo puede continuar con esas conductas e ir indudablemente a un declive o a un fondo, pero le está dando una gran oportunidad como mamá de realmente aprender, de aprendizaje. Entonces, pues nada más mucha paciencia y mucha confianza en que la decisión que ha tomado, el límite que ha puesto, va con toda la intención de apoyar y tal vez no está viendo de inmediato, pero tarde o temprano eso se va a reflejar en él, tarde o temprano. Él o ella va a regresar. Así es. Cuando actuamos con una buena intención, como lo hizo esta señora, que fue doloroso para ella, estoy de acuerdo con María José, ¿sí? Porque a sabiendas de que iba a tomar esa decisión y que iba a ir a un lugar más adecuado, pues venga, ¿sí? Como mamá o como papá, uno, inclusive creo que uno como terapeuta, dice, hombre, si toma esta decisión se va a ir para allá, pero ¿qué más se va a hacer? Es tu decisión. Lo importante es que te orienté, te asesoré, te acompañé, pero señora, él o ella, no sé, su hijo, su hija,
regresará en algún momento. Sí, va a regresar. Así es. Mantenerse firme, ¿no? Mantenerse firme. Sí, Mantenerse porque firme. creo que también algo que influye mucho aquí es que la persona adicta nos tiene muy medidos como familia, muchísimo, o sea, El adicto es muy inteligente. claro. Y cuando hablo que nos tienen muy medidos es de que muchas veces nosotros como familia caemos en este juego de poner límites fluctuantes, ¿no? De que a veces sí, Y a veces- y, o sea, ahorita sí te cierro las puertas de la casa y no, pero cuando veo que esto está empeorando, que te fuiste a un lugar donde te estás haciendo más daño, oye, no, y voy y rescato de nuevo. Entonces, sin duda, como dice María José, ¿no? O sea, primero que nada, muy valiente. Y en segundo, firmeza. Ok. Porque sí, pasa mucho tiempo en que ellos lleguen a ese fondo, ¿no? Que muchos hablan o que realmente llegue el punto en que diga, estoy solo. O sea, ya nadie me está rescatando. O sea, Oh, y yo siempre he dicho, porque soy fiel creyente, que la persona enferma es quien más sufre. Aparentemente, las familias, ¿no? Somos quien, pues porque estamos más conscientes de la situación, pero yo soy fiel creyente que la persona que más sufre, pues es nuestro familiar, el adicto en consumo, pero pues no sabe o no sabe cómo salir parar de ahí. y está tan acostumbrado y nos tienen tan medidos que es en un mes ya voy a estar otra vez en casa de mi mamá y voy a prometer y voy a decir y caemos otra vez en esta dinámica de este círculo vicioso, ¿no? Entonces, pues paciencia, fe, ¿verdad? Fe, De fe, que- es cierto, mucha fe. Sí. Muy bien, Sí. familia, Todo va a ¿qué estar bien. más Al preguntas? final siempre Déjenme todo está bien. checo por acá. Nos agradecemos a todas estas compañeras, familias que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias, muy buena audiencia, maravillosas las preguntas. Así Bueno, es. y de eso se trata, de que podamos interactuar y las clínicas están precisamente para eso, para servir, para ayudar, a aclarar dudas, a acompañarlos, ¿sí? Muy bien, aquí dice una que es buena. Dice, ¿es recomendable iniciar una relación de pareja durante la recuperación? Bueno, ¿Tú lo qué que pasa crees? es que recordemos que, y lo hablamos ahora al inicio, cuando la persona nos decía, dejé de consumir y tengo muchos vacíos, ¿recuerdan? Ujú. ¿Sí? Sí, claro. Y también hemos dicho muchas veces, se consume porque tengo unos vacíos, tengo unas ausencias, entonces quiero llenarlo con la droga, pero dejo de consumir la droga y quiero comprar a toda hora ropa o comida, o bueno, y ahora una relación. Una sugerencia que yo siempre he hecho es que cuando inicias un proceso psicoterapéutico asociado al tema de las conductas adictivas, lo recomendable es no iniciar una relación erótico-afectiva, ¿cierto? Cuando estás iniciando un proceso. ¿Por qué? Porque te vas a desenfocar de los objetivos terapéuticos. Es por eso. No es que yo no quiera que tengan su pareja, establezcan en relaciones erótico-afectivas, se casen y se vayan. No, 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 no. Hay un objetivo y es replantear mi estilo de vida, ¿sí? Y es empezar a escudriñar qué ha pasado en mí, por qué estas conductas, ¿cierto? Entonces no es recomendable cuando se inicia un proceso psicoterapéutico, ¿cierto? Ahora, ¿qué no es recomendable también en este proceso de las relaciones afectivas? Es que tú te involucres, inicies una relación con alguien que tiene un trastorno en la conducta adictiva. También les recomiendo con mucho respeto, Claro. sí, de verdad, con mucho respeto. Dirá alguien allí, ¿no? Dirá alguien acá en Chihuahua o allá en Guadalajara, en Pereira, Colombia. Dirán, no, pero Vicente, pues si yo tengo mi relación de pareja y ha funcionado. Hay casos, indudablemente hay casos donde han funcionado, pero no es lo más recomendable porque se sufre mucho lo que tú decías ahora. Dejan de vivir la relación. Una relación de pareja es para vivirla, para ser alegres, ¿sí? Pero cuando yo tengo este trastorno adictivo
y que necesito la ayuda, pues hombre, atiéndete primero, ¿sí? Conócete, desaprende unas conductas, aprende otras, sana tu alma, sana tu espíritu, qué sé yo, no sé, ¿sí? Y ya cuando vas a establecer esa relación, pues vas a tener toda la energía y todo el enfoque, ¿sí? Pero no vas a estar con esa persona, con ese hombre, con esa mujer, porque estoy llenando un vacío afectivo que me ha dejado la droga, entre otras cosas. Es mi recomendación, no sé. No, claro, y luego también viene esta parte de... Cualquier Porque parecido con la realidad, mis compañeros, no pasa nada. sin duda, yo creo que muchas personas, obviamente, que les pasa, ¿no? Bueno, que están llevando este primer proceso y que empiezan una relación y claro, se sienten acompañados, se sienten apoyados por eso, ya no se sienten solos en el proceso. Pero ya hay una línea muy delgada y puede existir esta distorsión de, pues lo hago por ti, ¿no? Lo hago por la relación. Y cuando hay una situación complicada y no funciona y de pronto todo lo avanzado viene abajo otra vez, ¿no? Porque realmente la persona no lo estaba haciendo por ella, lo estaba haciendo por mantener la relación, porque realmente la otra persona también se sentía bien, pero no es realmente lo genuino, ¿no? Lo principal. Entonces, pues sí, ¿no? Obviamente sí, pues lo recomendado es que no, ¿verdad? Así como hay casos que ha funcionado, hay muchos más casos que no han funcionado en ese Por sentido. favor, no, es en serio. Sí, no, Es claro. en serio. Y es complejo, porque se sufren, ambos sufren. Sí, Pero, claro. como lo decía hace un momento, y quiero repetirlo, ¿cierto? Si iniciaste un proceso de cambio en tu vida, pues enfócate en ese proceso de cambio, ¿sí? Porque si llega ese estímulo, porque el enamoramiento es un estímulo, el amar es un estímulo, ¿cierto? Entonces va a desvirtuar los objetivos terapéuticos, ¿sí? Por eso se habla sin duda de un periodo, ¿no? Ajá. De no relaciones, de no decisiones importantes como cambio de geográfico de, Sí, o sea, señora, es de correcto. residencia. También nos topamos mucho con usuarios que salen recién de un tratamiento y muchas veces por la presión de la familia o así entran a estudiar algo y pues realmente todavía no tienen una claridad, ¿no? Entonces ahí están brincando de carrera en carrera porque pues no tienen precisamente esa claridad. Pero bueno, volviendo al tema de las relaciones, sí, sin duda, yo siempre, y creo que también en algún momento lo platicábamos, ¿no? Yo en recuperación, recién salido de un tratamiento, ¿qué tengo para ofrecer? O sea, si Uy, apenas, claro. o sea, Principio de realidad eso. si apenas estoy como acomodando mis pensamientos, mi vida en general, o sea, ¿qué voy a tener yo para ofrecerte, no? Que normalmente, pues, normalmente, pues, estamos con alguien para sumar. ¿Y qué tengo yo ahorita para ofrecerte a ti? Entonces, pues sí, compañero, lo recomendable es que esperes un momento. Sí, es cierto. Pues muchos terapeutas hablan de un año, que el primer año es como, pues te lo dediques a ti, ¿no? Para que veas todavía más a profundidad lo trabajado en el proceso y demás. Entonces, pues se habla de un año, ¿verdad? Yo conozco a usuarios muy cercanos, ¿verdad? Que nos siguen regalando así mucha cercanía y llevan 2 años en recuperación y son conscientes y dicen, en algún momento bueno, por ejemplo, una persona que tuvo 2 tratamientos con nosotros dice, en el primer tratamiento yo me desenfoqué y quise llenar mis vacíos con una persona, ¿no? Teniendo alguna relación y pues me fue mal, ¿no? Y dice, esta segunda ocasión, pues lleva creo 2 años o 3, no recuerdo, en recuperación y me dice, y yo soy consciente de que todavía no tengo nada que ofrecer. Esos son los famosos despertares espirituales o la experiencia le dio ese aprendizaje, ¿no? ¿Ves? Entonces aquí lo recomendable es que te enfoques en tu proceso y eso va llegando por añadidura, ¿sí? Va llegando por añadidura, ¿ves?
yo creo que es eso. Si te enfocas, llegará la oportunidad, incluso si estás enfocado en tu proceso, llegará esa chica o llegará ese chico y tú mismo vas a decir, no es el momento, voy a esperar a lo que tú acabas de decir. Así es. Familia, dice aquí otra pregunta, dice, ¿qué nivel de tolerancia a la frustración tiene su cerebro, mi hijo en recuperación? Ay, bueno, es que es una pregunta muy complicada porque, pues, cada persona es diferente, ¿no? O sea, no sé si va más bien ahí o la voy a como replantear. Si una persona en recuperación sea como que base que tenga un problema en el cuestión de la frustración, ¿no? ¿Lo puedo entender así? Sí. Bueno, Sí. o sea, respondiendo un poquito así como la elaboró María José, pues sin duda todas las personas que tienen este tema de la adicción, pues tienen un muy bajo nivel a la frustración, pero es nuestra tarea, ¿no? Como clínica, Ajá, como muy centro, bien. darle esas herramientas para que aprendan a manejar esa frustración. Pero sin duda, pues sabemos que por la hipersensibilidad y demás, pues el nivel de tolerancia, de tolerancia a la frustración es pues mínima. Pero Claro. es claro que se puede aprender a desarrollar Habilidades. habilidades para controlar esa frustración. Hay dos cosas, y lo hablamos hace un momento. Cognitivo, conductual. ¿Sí? Cognitivo y lo afectivo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como tú bien lo decías, para eso están los terapeutas o los equipos interdisciplinarios de las clínicas, para orientar, acompañar y proveer información y herramientas. Entonces, eso lo decíamos, baja tolerancia a la frustración, no tiene que ver con el cerebro, es con el tema de toma de decisiones y control de emociones o control de impulsos. Y ahí viene la herramienta que daría el psicólogo, ¿cierto? En cómo identifica el pensamiento, de dónde viene ese pensamiento, qué me genera el pensamiento, cuál es la emoción que ese pensamiento me genera, ¿sí? Y ahí voy a controlar como esa emoción, porque seguirá siendo intolerante, Sí. que aprende a darle un control a esa baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Pero eso se lo da el terapeuta, como tú dices, ¿sí? Cuando hay un adecuado acompañamiento. Entonces, es un proceso, yo diría que es un proceso. No, sin duda sí, sí lo es. Aquí hay otra que dice, seguido visito el sitio donde atenté contra mi vida y me pregunto, donde intenté, perdón, y me preguntan que si no me trae sentimientos negativos y no. Al contrario, me da paz, me relaja. ¿Por qué? Eso es una buena pregunta al joven o a la chica. La pregunta mía es, que yo te haría, ¿por qué vas? 2, ¿a qué vas? 3, ¿qué buscas yendo a ese sitio? Sí. 4, ¿qué crees que te da ese sitio? Porque tú y yo sabemos que marcó un momento en tu vida. Marcó un momento en tu vida y necesito que tú más bien lo evalúes. ¿A qué vas? ¿Por qué vas? ¿Qué crees que vas a encontrar allí? ¿Sí? Yo no podría decir que es un riesgo que vayas a ese sitio, no. Pregúntate tú, ¿a qué vas? ¿Por qué voy? ¿Sí? Y no obviemos o no omitamos eso que pasó ese día. Tu pensar, tu sentir. ¿Ves? Entonces la pregunta es para ti, mi querido amigo, mi querida amiga, es ¿por qué aún voy? ¿A qué voy? Y tercero, ¿qué estoy buscando? Son 3 preguntas que te invito a que con toda la calma del mundo, con un buen café, con una buena musiquita de fondo, te las respondas. Muchas veces creo que estando en recuperación también jugamos mucho con fuego. Muy bien. Me suena mucho, bueno, aquí habla más de un tema pues de depresión, ¿no? Pero yo lo compararía un poco también como con las personas que de sustancias. No sé, por ejemplo, las personas que están en recuperación y beben cerveza sin alcohol o se mantienen en sitios
donde hay droga, donde hay sustancia, o sea, Busca. y él dice, ¿qué buscas? Y pues no juegues con fuego, ¿no? Porque Vas a quemar. te vas a quemar. El fuego Así no es. siempre da calor, también quema, ¿no? Bueno, aquí Sí, sí. hay otra persona que nos está diciendo que siente culpa por no haber ayudado más a su hermano. Bueno, pues es que creo que también hay veces que queremos, o sea, a ver, Rescatar. sí, rescatar y a ver, no porque tú hayas tenido un proceso de recuperación significa que también tú puedas rescatar a todo el mundo. O sea, porque cada proceso de cada persona es totalmente diferente y muchas veces pues tú cumples con comunicar, ¿no? Con tratar de estar, pero eso no significa que pudiste haber hecho más. Aparte que el ayudar, la palabra, o sea, en este sentido, abarca mucho, ¿no? Puedes ayudar con la distancia, Diciendo no. puedes ayudar diciendo no, o sea, no es simplemente darle todo y estar siempre y justo, ¿no? Tratar de rescatar, ¿no? Hay veces esos pequeños detalles ayudan muchísimo. Yo le diría a esta persona, ¿tuviste buena intención? Sí. ¿Tuviste buena intención? ¿Acompañaste? ¿Consideras que las actividades o las acciones que emprendiste con esta persona, con tu hermano, fueron adecuadas? Si eso es así, ese era el nivel de ayuda que tú. Ese fue el servicio, ese fue el acompañamiento y siéntete cómodo con eso. ¿Sí? Así. Y yo siempre digo, no, hay que tener en cuenta que siempre ayudo con las herramientas que en ese momento tengo. Muy bien. Entonces, pues tampoco se vale estarnos castigando de que debía haber hecho más. Pues no, porque así como tú dices, o sea, lo hiciste con buena intención. Yo creo que tú en ese momento ayudaste con las herramientas y con la capacidad que tú tenías en ese momento. Entonces, pues también ahí no, porque creo que decía algo así que siente culpa. O sea, no, pues no es justo que te estés culpando por algo que en su momento tú apoyaste hasta donde tenías las herramientas. De los recursos. Muy Y hay bien. veces, perdóname, y hay veces que se tiene ese sentimiento de culpa desde este lado, pero del otro lado agradecen muchísimo eso que tal vez el familiar siente que no fue mucho, que necesitaba más, pero la realidad es que para la otra persona fue grande, ¿sabes? El apoyo que recibió. Entonces, Así no lo vea en ese momento esa Exacto. persona que necesitaba la ayuda, pero que como tú dices, llegará el momento donde le va a resaltar y gracias por la ayuda y fue muchísimo. sí, De manera que no. Oigan, esta es muy buena. Dice, ¿qué hago si mis otros hijos ya no quieren convivir con él? Buena pregunta para mi señora. Pues hombre, es ponerlo en la mesa, es dialogar entre todos como familia cuáles son las conductas que nos están afectando como familia. Porque nos dice ahí, ¿qué hago si mis otros hijos no quieren vivir con él? Sentémonos y cuáles son las conductas que nos están afectando como familia o que nos están entorpeciendo el proyecto de vida familiar. 1. 2. Sentarlo a la persona, al protagonista, al inestable, al que está pues con ese trastorno conductual, comportamental y decir y hacerle ver lo que hablamos siempre, ¿no? Claridad en la comunicación. A partir de allí, tengan la plena seguridad que van a haber luces, más que desunir la familia, ¿sí? Los van a unir, porque la idea es que aprendan a mirarse a los ojos y a hablarse con respeto, pero con claridad, ¿sí? Eso es bien importante. Yo pensé en la edad, ¿sabes? La edad de los otros hermanos, ¿no? Que puedan tener, porque pues si ya estamos hablando de menores de edad, de que todavía no tienen la habilidad de comprender, de desmenuzar la situación. Hablamos también mucho de que una cosa es la persona y otra cosa es la enfermedad de la persona. ¿Con quién estás peleado, no? O sea, ¿con quién ya no quieres convivir? ¿Con la enfermedad o con la persona como tal? Sí, Porque son eso me cosas mola. muy diferentes y eso ahí es donde realmente hay que ponerse a pensar y analizar, ¿no? De estos otros hijos
que indudablemente que son afectados, sí, o sea, es un terremoto el que se vive en familia, pero justo, ¿no? Hay que hacer ese acompañamiento y, y no pecar, porque ahí es donde a veces sí se peca de evadir la situación, ¿no? De, pues es tu situación, yo me No, voy y me Majo, aíslo y y bla. quizás es lo más fácil. ¿Esa? Lo más fácil es que me voy yo o se va él. Es una situación que es muy cotidiana en algunos sistemas familiares o en algunas relaciones de pareja cuando, ¿cierto? ¿No? Se va, no, ven, dialoguemos. Muy interesante lo que tú decías, ese ciclo de la familia. ¿En qué ciclo está la familia, cierto? Para ese tipo de, no sé, eso es un ultimátum. Es que eso es un ultimátum. Ven, más que cualquier ultimátum, sentémonos y hablemos porque tú eres muy profunda en lo que dices. Está bien, estamos en caos, estamos inestables, pero es que él tiene un trastorno en el comportamiento. Él no es la esencia de su hermano, no es la esencia de ese papá o de esa mamá o de esa hermana. Sí, Aquí yo preguntaría más bien con qué objetivo, ¿no? Ya no quieren estar, porque claro, hablaba yo ahorita justo, yo lo decía del hecho de que a veces a la familia hay que ponerle un límite, hay que poner distancia, pero si lo quiero hacer con un fin castigador, ¿no? Te quiero castigar con mi ausencia, te quiero castigar con el hecho de ya no estar ahí para ti y demás, pues es ahí donde ya no se siente bien, ¿no? Donde ya no es sano, donde ya el objetivo es otro, donde ya vienen ve, otras y emociones. la ausencia castiga. Pues es que yo creo que depende de o sea, con qué intención. Para mí vale mucho la intención. ¿Con qué La intención ausencia lo hago? castiga. Muchas veces es lo que quiere la persona porque estorbamos. O sea, Eso está Sí. bien, ¿no? no, pero aquí también, y bueno, y ahí entra la otra parte, ¿no? De aceptar, pues porque Bueno, también se vale darle el espacio a la otra persona que muy seguramente si está en esa posición de ya no querer convivir, pues sus motivos tendrá. Entonces, creo, volvemos a lo mismo, es un proceso donde la otra persona que siente tanto daño, que por eso quiere como evitar poner distancia, pues llegará el punto donde si esa persona realmente está haciendo los cambios necesarios y demás, llegará el momento en que se dé esa reconciliación o así, porque pues también hay que aceptar que, y creo que ahorita en la mañana yo lo quería comentar cuando estábamos platicando, porque yo siempre he dicho que en este proceso de la recuperación y todo eso, hay daños espirituales que esos sí son muy difíciles de sanar. O sea, hay daños físicos, materiales, materiales y demás. estructurales, sí, claro, es verdad. Pero cómo recuperas o cómo ayudas a sanar a una persona que en su desesperación le lloraba y le suplicaba a Dios que ya no consumiera? Y esa respuesta nunca llegó. Entonces siento, por ejemplo, que hay daños espirituales que van mucho más allá, que son muy complicados de sanar. No, es que sin duda, o sea, sin duda, pero todo esto debe de llevar un buen acompañamiento, ¿no? Ah, Porque a eso es a lo que voy, claro, una persona puede llegar al punto de poner ese límite y está bien, ¿no? Dices tú, sus razones tendrá, pero que sean unas razones basadas realmente ya en un trabajo personal, ¿no? O Sí, no, ya sea, no eso es desde el castigo. Sí, claro, o sea, eso es a lo que voy. Porque la primera reacción o en el enojo, pues es eso, ¿no? Pues es tu problema. Y porque vienen muchas cosas en el tema de los hermanos. Pues claro, se siente que la familia, o sea, cada quien lo vive diferente, ¿verdad? Pero pues está aquel que se siente invisible ante la situación, porque toda la atención está con la otra persona, ¿no? La del problema claro. aparentemente, porque los papás dejan de prestarle atención al resto de sus hijos y se van todos con él. Entonces, claro que ahí es donde empiezan estas situaciones emocionales complicadas. Pero por eso te digo, o sea, dependiendo de con qué objetivo quiero ya no hacerlo. Ya lo pensé, ya lo analicé, ya lo valoré, es por mí y demás. Como que siento que son muchas cosas para tomar esa decisión. Al final de cuentas, la pregunta viene de una mamá, ¿no? Sí. Sí, pues ahí ella, pues, A mí me es parece aceptar, ¿no? no, ¿No? y a mí me parece muy interesante lo que tú acabas de decir. Mira, todo esto, nuestra sugerencia,
acompáñese de un terapeuta de Claro, familia. ¿Cierto? así es. ¿Ves? Porque claro, todos están heridos. Nadie claro. quiere vivir, ¿quién quiere vivir en el caos? Nadie. ¿Quién quiere ver a mamá sufriendo o a papá sufriendo? No. ¿Ves? Estamos en caos, estamos insatisfechos, estamos abrumados, ¿sí? Pero salir corriendo o seguir culpando a alguien, no, es un síntoma que, donde algo no anda bien. Y me disculpan, ¿no? Recordemos que él o ella es el que Chivo están, expiatorio. ese es el chivo, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Bueno, Ese es el digámoslo chivo como es. expiatorio en el sistema familiar, ¿sí? Claro. Pero es el brote. Por eso quería concluir con lo que tú dijiste ahora. Estas decisiones, tómenlas en familia con un Así terapeuta en es. familia, ¿sí? Y ese siempre es el mensaje que venimos dando nosotros acá en las clínicas, ¿no? Familia, bueno, para ya más o menos ir cerrando, voy a leer esta y si gustan hacer una o dos para ya cerrar este episodio. Muchas gracias a todos los que nos han estado aquí acompañando. Dice, se ha manejado que la depresión es una enfermedad, o al menos así lo tenía entendido. Sin embargo, el sábado en Diálogos Sin Filtros comentaron que la depresión no es una enfermedad, sino un síntoma. Entonces, ¿la medicación realmente es como un falso placebo? Muy bueno eso, muy bueno eso. Mira, hay una serie de estigmas con todo este tema de las enfermedades mentales, ¿sí? Y está claro, desde la ciencia específicamente, en el tema de la psiquiatría, que está catalogado, clasificado en el DSM-5, que es el último que tenemos ahora como un trastorno mental, ¿sí? Pero si entramos a mirarlo desde allí, ¿qué medicamento cura la depresión? No lo hay. No hay. Hay muchos medicamentos, buenos medicamentos, siempre y cuando un buen terapeuta, un buen psiquiatra haga un buen diagnóstico y le va a ayudar a regular a esa persona sus síntomas de esa depresión. ¿Sí? Entonces, la depresión es un cuadro de síntomas que le indican que algo no está bien. Tú lo decías ahora también, y es el cuerpo te está gritando de que algo no está bien y que debe ser atendido por un médico especialista en psiquiatría y atendido por un terapeuta, un psicólogo que tenga la especialidad, ¿cierto? Yo no podría decir hoy de que el medicamento es un placebo. No es correcto, no está bien. El medicamento contribuye, ayuda a que esos síntomas a esa persona la regulen, la estabilicen y pueda continuar con un proceso terapéutico, ¿sí? Pero es un síntoma que debe ser atendido. ¿Cómo? A través a través de muchas técnicas, ¿sí? La depresión viene y va. Nunca la depresión es estática. No. Es como el trastorno de ansiedad, ¿sí? No es estático. Se atiende y de una manera integral. Tú has tocado un tema, María José hablaba ahora del buen dormir, de la adecuada alimentación, del deporte, tú hablabas de la espiritualidad, ¿sí? Ahora estamos hablando de que el médico psiquiatra es la persona indicada, ¿sí? Para elaborar un buen diagnóstico, pero siendo muy cuidadoso con el tema de la farmacoterapia, ¿sí? Entonces, no invalidamos al medicamento, acá no estamos invalidando al medicamento, estamos haciendo un llamado a los profesionales de las ciencias y las diferentes disciplinas a que seamos lo más respetuosos y lo más responsables posible, ¿no? Pero no, el medicamento no es un placebo. Sí, el trastorno de la depresión es un síntoma que nos indica que algo no anda bien en ese ser humano y que debe ser atendido. Claro. Sí, y sin duda volvemos a lo mismo, ¿no? No pretender dejarle todo siempre a una cosa, o sea, esto es multifactorial. Entonces, no podemos pretender que el medicamento es un estabilizador, es una ayuda. Yo siempre digo que es como, por ejemplo, si hay una persona que anda en muletas, el medicamento es solo una muleta, parte de la muleta, ¿no? Pero el deporte es la otra, entonces es como un conjunto de actividades que es lo que te va a mantener lo más estable posible, ¿verdad? Porque como dices tú, o sea, no es algo estático,
va y viene. Viene. Y por eso siempre hay que estar muy al pendiente de eso que me puede detonar ciertos picos. Interesante lo que dice la licenciada Estefanía. ¿Cuáles son esos estímulos que me detonan, ese conjunto de pensamientos que me llevan a un estado emocional de depresión? ¿Sí? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son los estímulos? Y la depresión está asociada a unos eventos traumáticos de mi pasado. Claro, ¿sí? Por eso les decimos, estabilícense con un medicamento, pero vayan donde el terapeuta, pero ojo con el deporte, la adecuada alimentación. Yo tuve una paciente y con trastorno depresivo mayor grave, ¿sí? Y llega al espacio, al encuentro, llega a nuestro encuentro terapéutico y llega muy bien acicalada, muy bien peinada, muy bien maquillada, sonreía. Y yo le dije, ¿qué te trae hoy acá? Le dije, Vicente, mi depresión. ¿Y tu depresión te trae? ¿O tú qué? ¿Cuáles son los pensamientos que traen? Y sonríe y dice, yo no me había sentido así. Le dije, no, es que son tus pensamientos. Mientras que tú no hagas el ejercicio de identificar tus pensamientos, esos estímulos internos y externos, llámese de un pasado, ¿sí? En relación a la depresión, y dice, no, no es estático. La mente no es estático, el cerebro no es estático, ¿sí? El ser humano no es estático. De manera que nuestra sugerencia siempre será atiéndete y desdramaticemos nuestra vida cotidiana, nuestros pensamientos, nuestras emociones, desdramaticemos nuestras relaciones, ¿sí? Vale la pena vivir. Sí. A veces también en el querer encontrar esa respuesta a muchas cosas que traemos, a veces nos empezamos a contar una historia, ¿no? Con esos diagnósticos de, bueno, es que, esto soy. Pues soy depresiva, soy La ansiosa, etiqueta, la ¿no? etiqueta. La etiqueta. Sí. Y eso también es bien importante, ¿ok? Puedo tener claro, muchas situaciones, pero no, eso no quiere decir que ya estoy catalogada con eso. Hay que cuidar la historia que nos contamos constantemente. ¿Qué historia me quiero contar? Sí, puedo traer muchas situaciones, puedo estar viviendo muchas cosas, pero al final de cuentas yo soy quien escribe mi historia. Yo soy quien decide si esto me determina a mí, si no me determina, si ¿qué hago con esto? ¿No? A veces me quedo con eso y ahí me anclo y estoy sufriendo y es decir, ¿no? O sea... Yo digo, María José, no quiero dejar pasar esto es muy interesante, y es que los han etiquetado, son etiquetas, los han diagnosticado, estamos sobrediagnosticados, ¿sí? El tema del ser humano, la conducta humana, la sociedad, estamos sobrediagnosticados. Válidos los diagnósticos, porque un diagnóstico siempre tiene dos cosas, licenciada y queridos amigos y amigas. Esto va para cualquier profesional, ¿sí? Tiene dos grandes elementos, ¿sí? ¿Cuáles son? Las fisuras o las necesidades, ¿sí? Y dos, ¿qué recursos se cuenta ese sujeto, ese objeto para ejecutar ese diagnóstico, ¿cierto? Pero nos tienen diagnosticados y aquí lo importante es ser creativos y lo que acabas de decir tú, y es, hablemoslo al diagnóstico de la persona, tu historia, tus valores, tus momentos agradables, esas habilidades que tienes, esas capacidades, de manera que, no, bienvenida a la depresión, ¿sí? Hablemos de la depresión, bienvenida a la ansiedad, ¿sí? No olvidan cuando era Navidad y esperábamos el regalo, había ansiedad, por favor. No olvidan cuando íbamos a tener el primer paseo o a ese lugar que tanto deseábamos y un día antes no tenías ansiedad. Bienvenida a la ansiedad. Es con qué ojos estoy mirando. Alguien me decía, Vicente, ¿por qué hay personas que dicen que se sienten orgullosas y felices de ser adictos? Y es porque desdramatizaron la enfermedad, ¿sí? Desdramatizaron la enfermedad y comenzaron a verla, y que habían momentos agradables también con papás y con mamá, porque la recuperación es agradable. La recuperación, no hay nada malo en la recuperación, ¿sí? Entonces, atiéndete. Esa es nuestra invitación, que se atiendan, pero de una manera integral, porque como bien decía Estefanía, hay detonantes, bien decía Estefanía, cuáles son los eventos estresantes, ¿sí? ¿Cuáles son los eventos motivadores? Entonces hay que atenderlo de una manera integral.
Bueno, aquí hay una última ya nos vamos. La Porque última. ¿cuánto lleva? Estefanía, la última. Ya, prometo. Dice, entiendo lo de las diferentes adicciones y la adicción de mi hijo lo lleva a estados de cuadros psicóticos, porque tiene bipolaridad y la medicina y la adicción lo llevan a esto. Mi pregunta es, yo fumo, quiero dejar de fumar, estoy en eso, pero está mal de mi parte pedirle que deje su adicción cuando yo tengo una que aunque no me lleva a esos estados también me hace daño. Quiero un consejo, por favor. Señora, querida amiga, tú tienes la respuesta. Y es fácil, es desdramatizar el asunto. Sí, es desdramatizar. Tú evalúas qué es tan bueno y qué no es tan bueno, qué tan adecuado es y qué tan adecuado no es. Y ahí toma tú la decisión. Tú eres una persona muy inteligente, tú sabes qué es lo que debes de hacer, ¿ve? Pero te genera placer eso que fumas, qué sensaciones te genera, pero también sopésalo con las afectaciones, ¿sí? Sí, ¿Y claro. por qué crees que esa acción que tú ejecutas le está generando a la otra persona incomodidad o un mal ejemplo? Porque creo que ahí ella deja soterradamente decir, no tengo autoridad moral para exigir Así es. o no me siento, bueno, no sé, pero usted sabe hasta dónde eso es adecuado, hasta dónde eso no es inadecuado y cuál es la decisión. La decisión no nos la deja a nosotros. Muchas Muy veces bien. es mejor que... Pero no, pues sí, como dice Vicente, la respuesta la tiene usted, no hay que minimizar, Es correcto. porque luego como sociedad hemos caído en eso, ¿no? Y lo vemos siempre de que, ay, no, pero mi hijo es nada más alcohólico. Gracias a Dios no se mete cocaína. ¿Cómo le parece? Pero bueno, pues no olvidemos que, pues, Cuando no el es así. cigarrillo es tan adictivo, sí, Sí, tan adictivo, genera tantas enfermedades que las sí, demás otras sustancias psicoactivas. Es como dicen, no, menos mal él no consume cocaína o cristal o marihuana. Él simplemente va los jueves, los días jueves, los días viernes, los sábados y un ratico el día domingo a jugar al casino. Solamente. Pero él no, pero menos mal él no, sí, pero es tan adictivo, tan enfermizo, tan grave el juego patológico como el que consume cocaína o cristal, ¿ok? Sino que son las formas. Y ¿Cierto? como nosotros, volvemos a lo de las etiquetas, ¿no? Como nosotros mismos como sociedad nos hemos encargado de dar valor a cada cosa cuando, como dices tú, hace el mismo daño una acción como ir a apostar a intoxicarme ya Sí, señor. con alguna sustancia. Muy bien, familia, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, preguntando. Pues como saben, para nosotros es un honor, ¿no? Poder aclarar un poquito más sus dudas. Vicente, María José, muchísimas gracias. No sé si se quieran, por favor, despedir acá de las cámaras. Sí, no, claro, agradeciendo a todas las personas que se mantuvieron en este tiempo que hemos estado aquí dialogando, a todas sus preguntas y por favor, ¿no? Continuemos haciendo las preguntas, no solo en estos momentos, cada que podamos tener ese acercamiento, si en el día a día tiene una, escríbala, es importante y es muy valioso cuando una persona se empieza a cuestionar, quiere decir que algo está pasando y algo bueno tiene que surgir de eso. Y nada, compañeros, agradeciendo igual el espacio con ustedes dos. Para mí es muy grato siempre tener estos momentos de retroalimentación. Vicente, muchas gracias por todo el aprendizaje, la experiencia que nos comparte profesional y personalmente. Yo creo que no solo a nosotras que convivimos día a día con usted, sino a todas esas familias que sin duda en este tiempo, en estos pequeños momentos que ha tenido, les ha dejado una gran marca, un gran apoyo. Entonces, pues eso yo en lo personal lo valoro mucho. Muchas gracias. No, yo de igual manera quiero unirme a mis dos compañeras. Primero agradecerle a ustedes, ¿no? A todos los oyentes, a todos los que nos han escrito, a todos nuestros seguidores de la Clínica Monarca Renacer, sí, a todos nuestros seguidores y en Colombia en contacto. Gracias por estar hoy con nosotros. A Estefanía por abrirnos las puertas de sus clínicas. A tu equipo, María José, gracias por esa receptividad. De verdad que con mi experiencia, con humildad lo digo y con mucho respeto, la experiencia que tengo de estos 31 años por algunos lugares,
algunos países, venir acá a Chihuahua, Clínica Renacer y Clínica Monarca, me hace sentir muy cómodo porque se están haciendo las cosas con amor, con dignidad y de una manera muy pedagógica, terapéutica, ¿cierto? Donde se informa a las personas, donde se le proveen herramientas y donde aquí se están ellos replanteando un estilo de vida. Y gracias a ti, a esa coherencia que tú tienes en tus valores, en tus principios, en esa visión que tienes, pero porque hay una gran misión institucional aquí. Gracias, María José, contigo se aprende mucho. Saben que en Vicente lo único que hay es un servidor. Yo amo servir. Yo nací para dejar este mundo en mejores condiciones en las que la encontré. Y esto es una gran oportunidad que tú me das para hacer lo que más me gusta, que es servir y ayudar. Gracias por esta gran oportunidad. Me siento muy bendecido, me voy riquísimo, me voy rico en aprendizaje. Que no solamente que Vicente viene a enseñar o a darnos, también aprendo mucho y está una nueva oportunidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Clínica Monarca, Clínica Renacer, Contacto. En mis redes sociales es @soy Vicente Ríos. Y nada, estamos siempre para servirles. Escríbanos y siempre vamos a estar en contacto con ustedes a través de Estefanía y sus 2 clínicas, la directora regional María José, excelente terapeuta, y vamos a seguir creciendo con un solo objetivo, de servir con responsabilidad social. Chao. Así es. Muchas gracias, familia. Gracias por siempre confiar en nosotros, por acompañarnos y sobre todo por ser parte de, porque sin duda nada de esto sería posible sin las familias que han confiado en estos 2 proyectos. Muchas gracias, Vicente, María José. Nos vemos en el próximo episodio de Sobriedad en Voz Alta. Bye.